Sí, dic jo, perquè sempre no es passa, no? T'entenc, no? Empezamos ya. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poco del libro de Patricia de Sousa, Descolonizar el lenguaje. Hablaremos un poco de todo, pero estamos aquí para celebrar la publicación de este libro. Es un libro de ensayos, reflexiones, críticas, muy rico en pensamientos. Voy a presentar a Patricia primero y luego pasaré la palabra directamente a María Ángeles Cabré, que luego un poco nos pondremos en contexto y luego seguiremos con la charla y con Patricia y Ana Yurba. Patricia de Sousa es una escritora peruana de Ayacucho y también traductora, estudiosa. Tiene un doctorado en literatura comparada de la Sorbona. Su primera novela se llama Cuando llegue la noche, que se publicó en 1994, pero es en sus obras posteriores donde realmente empieza a trazar lo que serán sus temas principales, que son pues, la violencia, la alienación, la memoria y la soledad. Esto lo hace en las novelas Vergüenza, El último cuerpo de Úrsula, Electra en la ciudad, y también escribe ensayo, que este libro tiene en parte ensayo, pero también tiene Eva no tiene paraíso, que salió hace poco, ¿verdad? Hace relativamente... 2003, sí. Exacto. Bueno, referente a un género, el género en el lenguaje, sobre todo el lenguaje patriarcal y en colonialismo. Ha traducido también la obra de Flora Tristán, que era una parte importante de tu obra también académica, ¿verdad? Exacto. También Michelle Leiris y Jean Echenot, exacto, y es colaboradora de El País y también de la República de Perú. Yo quiero simplemente rápidamente leer una frase, porque en realidad este libro es y que felicito muchísimo porque me lo he pasado muy bien leyéndolo, y bueno, es una lectura de relecturas que realmente requiere la relectura porque es muy rica muy rica en reflexiones, que realmente hace falta un tiempo para pensar. Pero hay una frase que es en la parte que ella dedica a Simone Weil, que a mí me parece una figura particularmente interesante, y dice: su gran decepción fue esa certeza de que nadie actúa libremente si no es dentro de una cierta ideología, que siempre hay una forma de alienación. De ahí su preferencia por Antígona. El genio es la voluntad de pensar, que también hubiera podido ser un subtítulo de este libro, ¿no? La voluntad de pensar de una manera quizás que pone en jaque estos ideologías que quizás a veces no nos damos cuenta de que somos prisioneros, ¿no? a estas ideologías. Pero bueno, yo antes de seguir voy a pasar la palabra a María Ángeles Cabré. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. Estoy muy bien acompañada. Le voy a agradecer mucho a Patricia que me haya invitado a mí también a participar en esta presentación, porque yo no conocía a Patricia y fue a través de Lolita Bosch que pensó Lolita que teníamos cosas en común. Y resulta que sí, que yo he leído el libro, por el cual también como Valerie la felicito, y tenemos cosas en común. Ahora contaré cuáles, ¿no? Y estoy encantada de estar sentada con Valerie Miles, una editora importante, con Ana Yurba, una poeta, y es muy buena compañía, ¿no? Porque tenemos así un poquito de todo, ¿no? Una poeta, una editora, una crítica literaria. Yo creo que con eso ya los señores que se dedican a hacer libros se podían ir a su casa y dejarnos el sector editorial a nosotras. Pero bueno, bromas aparte, ha pasado eso, ¿no? Yo leí el libro de Patricia, que tuvo la amabilidad de enviarme, que además es un libro que, como veis, está muy bien como libro, como objeto libro. Tiene una ilustración potente en la portada, ya
para empezar, eso es bueno. Y encima se llama Descolonizar el lenguaje, es decir, está en esa línea esos feminismos, ¿no? Los feminismos son muchos, ahora comentábamos previamente que tantos como mujeres y seguramente como hombres feministas, sin duda, cada uno tiene su idea de qué es el feminismo. Hay una corriente que es la que asimila el feminismo o sea, la situación de las mujeres a los pueblos colonizados, ¿no? Entonces ella, cuando habla de descolonizar el lenguaje, está un poquito en esa senda. No quiere decir, digamos, que piense exactamente igual que todas las feministas que tienen esta teoría, cada una tiene su modalidad, sin duda, ¿no? Pero estamos ya en esa línea, ¿no? Este libro es una recopilación de artículos publicados en diferentes sedes, en diferentes publicaciones, de textos, digamos, dispersos, ¿no? A mí me gustan los libros que forman un todo a través de elementos dispersos, ¿no? Está muy bien que ya hubiera hecho, y seguramente tiene mucho tiempo para hacerlo, un ensayo concreto sobre estos mismos temas, pero también está muy bien ver los puntos de vista distintos, las aproximaciones a diferentes aspectos, y en este caso sobre todo a diferentes escritoras, ¿no? Y esta es la primera coincidencia que tiene el trabajo de Patricia, que es un trabajo sólido, que lleva ya muchos años, novelas publicadas, ensayo, artículos, con el mío, ¿no? Que por un lado se dedica a hablar de autoras, escribir sobre autoras, dar voz a las autoras que han tenido voz, es decir, que ya han escrito, y ese trabajo yo también lo hago. Yo he publicado un libro sobre escritoras del siglo XX que se llama Contracorriente, que hace un poco ese trabajo también de recuperación de autoras que a mí especialmente me han interesado. Y luego hay un segundo aspecto de este libro que también coincide con lo que yo pienso. Ella dice en este libro: ¿de qué sirve que cambien las leyes si no cambia la cultura, ¿no? Este es el segundo aspecto que está, digamos, que atraviesa todos estos pequeños ensayos o artículos, y es: si cambian las leyes, muy bien, las leyes ya han cambiado, pero las mujeres seguimos estando exactamente igual, ¿no? Entonces, en ese punto también coincide conmigo, ¿no? Entonces vamos al primero, que es el de las autoras, ¿no? Yo me he apuntado aquí unas cuantas ideas, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas autoras de las que habla, ¿no? Que pueden ser Marguerite Duras, que puede ser Clarice Lispector, Flora Tristán, etcétera, etcétera. Virginia Woolf, por ejemplo, que para ella es importante, y Virginia Woolf un poco fue la primera que dio una voz distinta, ¿no? Escribió de una manera distinta, ¿no? Luego ya vinieron las demás, pero por decir de algún modo fue más rompedora que las hermanas Bronte. Entonces, desde Virginia Woolf en adelante han pasado más cosas a través de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Entonces, yo lo que les veo en común es que son escritoras desobedientes, rebeldes, que escriben desde la absoluta rebeldía, desde el no, que dicen no a un lenguaje binario, a un lenguaje que dice la mujer es buena o mala, es guapa o fea, es bruja o es una santa, ¿no? Entonces lo que hacen es eso, decir no. Y ese lenguaje con el que escribe la literatura escrita por hombres, ellas dicen no, y Marguerite Duras empieza a escribir de una manera distinta, por ejemplo. Ya no hace ni un solo libro parecido al de sus contemporáneos, ya empieza a hablar con un ritmo distinto en su primer libro, ¿no? Eso es lo que creo que tienen en común. ¿Qué dice Patricia? Dice, por ejemplo, las mujeres somos de alguna manera extranjeras en el idioma que hablamos y escribimos. Y eso nos ha pasado a todas las mujeres que escribimos, ¿no? Que empezamos a escribir dentro de una tradición y sentimos que no es nuestra, porque es una tradición, por ejemplo, la literatura española, que habla mucho de señores que iban a la mili, etcétera, etcétera, y a nosotras nos queda muy lejos, ¿no? En consecuencia, a mí me cuesta más identificarme con una novela de Juan Marcé que con nada de Carmen Laforet, ¿no? Lógicamente, ¿qué pasa? Pues pasa que yo prefiero leer a Carmen Laforet, aunque aprecie mucho a Juan Marcé y me parezca un autor muy interesante, que sin duda lo es, y una persona muy agradable. Dice Patricia, no somos el paradigma sino el correlato, y es así, ¿no? No estamos en el centro, estamos en la periferia, escribimos desde las aristas, y en estos ensayos lo que hace ella es eso, ¿no? Contar a diferentes autoras, acercarnos a diferentes autoras que escriben desde la periferia, desde mundos personales que no son el centro. Virginia Woolf no era el centro cuando escribía en las primeras décadas del siglo XX, no era ella el centro, ella estaba al margen y escribía desde fuera y contaba historias distintas a las que escribían sus amigos,
Lytton Strachey y compañía eran sus amigos, se habían criado en los mismos ambientes, habían tomado las mismas copas en el mismo salón, pero escribían desde otro punto, desde otro lugar, ¿no? Y en eso yo coincido, ¿no? La poética se convierte en política, es decir, esas mujeres, lo que dice Patricia de que esas mujeres están en otro sitio, yo es una idea que tengo clarísima, y cuando me dicen que no, pues digo, no, es que es así. Lo que pasa que a veces el lector hombre no lo ve, porque el lector hombre mira desde otro sitio, pero las que estamos en la periferia, que somos las mujeres, en la periferia de la literatura, del poder, de la vida pública, lo vemos clarísimamente, ¿no? Que es así, esas mujeres escribieron desde otro lugar, ¿no? Y pasa que estos libros que reúnen a mujeres lo que hacen es ayudar a combatir el canon, ¿no? Todos estos libros, de Patricia de Souza también, que lo que hace es darnos ingredientes para leer de otra manera a las mujeres, lo que nos dicen es desconfía de Harold Bloom, que es aquel señor que hizo un canon estupendo, pero que era el canon de lo de siempre, ¿no? Hombres blancos, heterosexuales, occidentales, que para todos los que nos hemos educado en las últimas décadas aparentemente son los más importantes. ¿Cómo no decir que Shakespeare y Cervantes son importantes? Es difícil no decirlo, pero a lo mejor es que resulta que Cervantes a las mujeres no nos dice mucho, porque si tenemos que pensar en la pobre Dulcinea nos sirve de poco ejemplo, ¿no? Y a lo mejor nos cuesta identificarnos con la figura de Don Quijote o con la de Sancho, a lo mejor nos cuesta, y en cambio a un hombre le resultará seguramente más fácil, ¿no? Y mi propuesta, por ejemplo, en un libro que hice que se llama Leer y escribir en femenino, acababa con un capítulo que se titulaba Por un nuevo canon, ¿no? Y el nuevo canon se hace así, haciendo genealogía femenina, que es lo que hace Patricia en este libro, ¿no? Nos da a elegir una serie de cartas y dice, esta mujer escribió así, esta otra así, esta otra así, que suman un todo que serían suficientes para rellenar un canon, no haría falta nada más. Con estas mujeres ya vamos que chutamos con un canon del siglo XX, ¿no? Porque todas son personas que han escrito en la contemporaneidad, en la modernidad, ¿no? Y luego, este segundo aspecto que os decía, que ella piensa que por mucho que cambien las leyes, si no cambia la idea de la cultura, cómo nos representamos, cómo nos vemos, pues no cambia nada, ¿no? O sea, ¿de qué sirve poner multas para que la gente no vaya en bicicleta por encima de la acera si no se facilita un carril bici, ¿no? No serviría de nada, la gente no tendrá más remedio que ir invadiendo la acera, ¿no? Como ya sucede en esta ciudad con tristes accidentes, ¿no? La cuestión es que ella dice, Patricia, sobre este aspecto, los avances sociales y políticos se han dado, pero la marginalización y la subordinación de la mujer no ha cambiado. Yo estoy totalmente de acuerdo, luego podemos abundar en eso, de que lo que tenemos que ir es a esos cambios, porque seguimos estando en el mismo lugar, aparentemente con más derechos, ¿no? Dice, no hemos inventado una dialéctica que nos permita existir con igualdad en la presentación del mundo. No tenemos rostro, sino una máscara que nadie arranca, ¿no? Y a mí me ha resultado curioso estar totalmente de acuerdo, porque yo tengo la costumbre de nunca estar de acuerdo con lo que leo, siempre le veo el pero, siempre digo, este es tonto, esta es tonta, este no lo ha entendido bien. Y en cambio con Patricia, pues realmente he coincidido en muchas cosas, cosa que me alegra, porque ya os digo, desde el feminismo, las dos somos feministas, hay tantos feminismos que podía ser que yo ahora os estuviera diciendo no coincido en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, que sería otra manera de leer un libro y que estaría bien, también sería interesante. Pero la verdad es que hemos coincidido. Y lo que me ha gustado mucho es un texto concreto, uno de estas piezas, que no es un artículo sobre una escritora, sino que es un artículo sobre ella como escritora, ¿no? Que es una pieza autobiográfica que se llama Imágenes que se inscriben. Y eso me ha parecido lo más interesante, y te lo digo, Patricia, porque lo que haces es situarte tú en ese rompecabezas de mujeres que escriben desde la periferia. Ella dice, atención, yo también estoy en esa lucha de escribir, yo también soy una de esas piezas que está articulando una voz distinta, ¿no? Y me ha gustado mucho eso, que ella se inscriba en ese territorio que se llama Herland, que hay dos críticas americanas que son Susan Gubar y Sandra Gilbert, que hicieron un libro muy interesante que se llama La loca en el desván, y que hablaban de las mujeres escritoras del siglo XIX, sobre todo, ¿no? Las Bronte, Jane Austen y compañía, ¿no? Entonces ella se sitúa en ese Herland y dice, yo también estoy trabajando desde este territorio, ¿no? Entonces, un poquito, ¿por qué? Pues
porque yo también creo que la escritura es un lugar donde ella se coloca, Patricia y yo, y se han colocado todas estas escritoras, y las que escribáis, y los que sigan viniendo y escriban desde ese Herland, donde incluye, por ejemplo, un artículo sobre Proust y otro artículo sobre Foucault, porque están cerca de este Herland, ¿no? Sin duda son piezas que podían formar parte perfectamente de un canon femenino, el uno como teórico, como caja de herramientas, ¿no?, que se le llama, y en cambio Proust ahora ya se empieza a considerar casi un autor queer, ¿no?, porque es un autor que tiene una manera de ver las cosas más femenina que masculina, lo cual está estupendo, y Proust siempre ha sido muy bueno y vale la pena releerlo, ¿no? Entonces yo creo eso, que la escritura es un lugar desde el que se resiste, es como un privilegio que te han dado, dices, tú sabes escribir, aprovéchalo y protesta desde tu privilegio, ¿no? Y es un lugar de resistencia. Entonces yo leo un poquito ese libro como eso, como un ejercicio de resistencia a través de diferentes autoras, donde ella se inscribe, la autora, como una autora más, donde incluye a estos dos hombres que son cómplices de toda esta revolución literaria, que en realidad es una revolución política, ¿no? Y quisiera acabar con un pequeño fragmento de un libro que acaba de publicarse, un ensayo muy incisivo, entretenido y recomendable, que es un libro que se llama Los hombres nos explican cosas, que con el título ya casi habla de una americana que se llama Rebecca Solnit, que un día se fue a una fiesta, se estaba tomando una copa con la gente de la fiesta y un hombre le empezó a hablar de un libro. He leído un libro muy interesante, le dijo, tal libro, y ella dijo, lo he escrito yo, y él no escuchó. Y ella siguió insistiendo, sí, lo conozco, no me digas que es bueno, lo he escrito yo. Y él no daba crédito a que esa mujer hubiera podido escribir ese libro que a él le había gustado tanto. Luego resultó que ni lo había leído, le habían hablado de él. Y ella escribe este libro, que es una recopilación, como el libro de Patricia, de textos suyos distintos, dispersos, que tienen ese denominador común. Qué manía tienen los hombres de explicarnos cosas cuando nosotras ya sabemos hacer todas esas cosas, ¿no? Y dice en un momento de este libro, Los hombres nos explican cosas, y con eso ya acabo esta pequeña intervención mía, dice, tener respaldo público como escritora me ayudó a permanecer en mi lugar, pero pocas mujeres obtienen ese apoyo, y probablemente ahí fuera a millones de mujeres se les está diciendo, en este planeta de 7.000 millones de personas, que no son testigos fiables de sus propias vidas, que la verdad es algo que no les pertenece ni ahora ni nunca. De algún modo, este libro de Patricia, Descolonizar el lenguaje, lo que es un canto a todas esas mujeres que sí han podido tener voz y que sí están resistiendo, intentando ayudar a que todas esas otras mujeres empiecen a tener voz. Y bueno, yo para terminar esta intervención simplemente volver a felicitar a Patricia, porque sé que la suya es una carrera que lleva ya tiempo, digamos, picando piedra en la misma roca, es un camino arduo este del feminismo cultural, y es un camino al mismo tiempo que da muchas gratificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estas 4 personas que estamos aquí sentadas nos hemos reunido alrededor de este libro. Si este libro no existiera, no estaríamos compartiéndolo con vosotros y sería una pena. O sea que las cosas, aunque cuesten esfuerzo, y estos libros cuestan esfuerzo, no todo el mundo los entiende, no todo el mundo quiere escuchar esto, pues resulta que vale la pena. O sea que felicito a la autora y le dejo la palabra a Ana Yurba, y luego sin duda pues la autora tendrá tiempo de contarnos todo lo que quiera. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Patricia. Como decía María Ángeles, no nos conocíamos de antes. Yo no conocía todo su prontuario académico, no la tenía tampoco en el mapa. Sí había leído sus perfiles sobre diferentes autoras en el país. Y bueno, descubrí que teníamos una línea en común, porque yo también colaboro con un medio de Madrid y escribo sobre perfiles de escritoras. No sé qué agregar a lo que dijo María Ángeles, estaba tomando notas mientras hablaba. Me parece, lo que valoro mucho de este libro es que me hizo hacer como un update de mis lecturas académicas, pero valoro mucho como la capacidad de divulgación, de bajar, digamos, a un lenguaje común, nociones asociadas con paradigmas, que como muy académicos, y hacerlo accesible. Como decía, hay muchos updates
de lecturas, además de este catálogo de mujeres de la otra genealogía, hay un par de frases que están, la que está al comienzo, que es un poco como disparador, de Spinoza: nadie sabe lo que puede un cuerpo, que nos propone todo un recorrido, es como el disparador, pero todo un recorrido para pensar las relaciones entre cuerpo e identidad, hasta llegar a la famosa máxima de Santa Teresa de Ávila, que también está muy bien retratada en este libro, de Conócete en mí. Y esta revolución epistemológica que propone al reemplazar la máxima de Descartes de pienso luego existo por siento luego existo, hasta llegar a una cuestión de identidad que me parece muy interesante, creo que es un poco nodal en el libro, y es el tema de la aculturación. Yo, como se darán cuenta por mi acento, soy de Girona. Y hay una parte del libro con el que, hace 8 años que vivo en Barcelona, toda mi familia era catalana y vivía en un ambiente, pero vengo básicamente de una familia de inmigrantes, y después de tanto tiempo viviendo aquí hay muchas preguntas que me hago acerca de mi formación o de mi deformación, y cuando vuelvo allí a Argentina, a pesar de que pensemos que es una islita europea, en realidad es muy latinoamericano, y hay muchos contrastes y muchas preguntas que afectan a los feminismos en los que participo. Y por eso me gustaría leer, me gustaría leer 2 fragmentos del libro, de uno de los capítulos que es uno de los más autobiográficos. Se llama No quiero ser una aculturada, notas para una novela diversa. Claro que es obvio que toda mi cultura está occidentalizada. Lo que me gusta es que la experiencia me haya puesto en duda y que me ayude a pensar en contra de lo adquirido. Este paso es importante, es como un nuevo viaje interior. Hay algo que se está trazando, pero todavía no sé lo que es. Lo que más me acosa es la pregunta de si sería capaz de escribir sobre mi propio país, sin una mirada alejada. Como cientos de peruanos y peruanas formadas en el extranjero, no he pasado a engrosar las filas de las élites alienadas hasta las orejas con la misma doxa de hace siglos, si vamos a tener que esperar que alguien recorra la experiencia por nosotras. Y no es arrogancia, es deseo de existir, deseo vital. ¿Habrá que escribir o quedarse callada? Esa es la pregunta. Lo que sí sé es que no quiero ser parasitaria, una aculturada, que mi estar desmontando y remontando un pasado cercano desde una hora alejado me ha llevado a reconocer esas marcas del pasado que están en forma de cicatrices en el idioma, en el sentido de mi castellano, y que ahora pueden trasladarse al francés y que poseen una sintaxis que probablemente venga del quechua, de las experiencias de infancia en ese mundo tan reprimido por la modernidad, llegada desde afuera como moneda de intercambio, el mundo de esas presencias en mi vida despreciadas por ser indígenas, que yo también aprendí a ignorar o despreciar, y que luego con los años surgen, me hablan, me interrogan, como mujer en la historia, como peruana ausente de su historia. Es lo más importante. Ahí también, me parece, cerca de este fragmento hay la idea de una mujer extranjera, ¿no? en la tierra de la Revolución Francesa, que hablas un poco de esto, que es muy interesante. Pero ahora creo que es hora de escuchar a la autora, y luego te bombardearemos con preguntas, ¿no? y luego daremos tiempo también al público si queréis ir formulando alguna pregunta. Buenas noches y gracias por estar aquí. No es nada sencillo, porque además de haber hecho el esfuerzo de escribir el libro, que ya es hay una disciplina, una tesis en la que yo me pongo, pero también me retiro para que otras autoras hablen solas o por sí mismas. Es bien extraño escuchar decir cosas sobre tu trabajo, ¿no? Como que de pronto te sientes que ha salido el ruedo. Y de eso se trata en realidad de la escritura, o sea, es decir, es salir al ruedo y es enfrentar también el afuera. Y en ese afuera, obviamente que hay una resistencia a escuchar un discurso que venga de parte de una mujer, ¿no? Por eso es que yo digo que
el problema es el capital simbólico que sigue estando en manos de los hombres, ¿no? Es decir, es un capital masculino que no circula libremente, ¿no? Y entonces creo que es imposible, digamos, generar una doxa, una opinión, cambiar algo si culturalmente seguimos siendo colonizados, ¿no? Es lo mismo que pasa también con las culturas que, digamos, de alguna manera se quieren rebelar, o las sociedades que se quieren rebelar contra la dominación, ¿no? Es decir, tienen que pasar por un trabajo de descolonización, ¿no? De poner en duda lo que han recibido como enseñanza, como bagaje cultural, ¿no? Es decir, cuando yo empiezo a escribir, porque siento que en realidad en la literatura que yo he leído no encuentro ningún modelo femenino con el cual yo me corresponda, como decía María Ángeles, ¿no? María Ángeles, que yo no encontraba ningún personaje femenino que me hiciera sentir realmente con ganas de ser mujer también, ¿no? Para decirlo de manera muy llana. Y más bien eran personajes femeninos que me molestaban o me ponían muy en conflicto, ¿no? Sobre todo los personajes femeninos escritos por autores latinoamericanos, ¿no? Yo sentía que era una visión del mundo masculina, no por esencializar la posición del hombre, ¿no? Pero era una posición desde el dominio. Y entonces, ¿qué pasa? Que el derecho a la palabra es el derecho al discurso, pero es el derecho a la existencia también, que los hombres también la sienten, por cierto, ¿no? Pero en el caso del hecho de ser mujer y no tener acceso al discurso, yo percibí eso como una opresión, que me parecía, pues, intolerable, ¿no? Y de ahí viene mi acercamiento con Flora Tristán, que es una autora peruano-francesa, que dice una frase muy célebre que es: lo importante es nombrar, ¿no? Es decir, las mujeres, si no nombramos, si no creamos una forma de representarse el mundo, si no dominamos el lenguaje, no podemos nosotras estar igual que los hombres. Además, no se olviden que Lacan dijo: la mujer no tiene significante, ¿no? Es decir, la mujer carece de significante, es decir, no hay resonancia de la mujer en la sociedad. Eso es lo que quiso decir Lacan, ¿no? Dice, hay el significado mujer en el diccionario, pero no significa nada en la sociedad, ¿no? Y él se burlaba un poco de eso, ¿no? O sea, lo decía con cierta ironía. Entonces, la idea de este texto es crear una especie de canon con mujeres, ¿no? Hacer una tradición. ¿Por qué no existe esta tradición si hay autoras que vienen desde el siglo XIX, ¿no? Escribiendo novelas, bueno, no solamente en Francia, sino también en la Inglaterra victoriana y post-victoriana, ¿no? Y en toda Europa, y luego incluso en América Latina. El otro día escuchaba hablar a Carmen Bullosa, una escritora mexicana, y mencionaba una cantidad de autoras impresionante, ¿no? Es decir, en América Latina, desde el norte, desde México hasta Chile, ¿no? Y son autoras que las mismas autoras no conocemos. ¿Pero por qué? Porque hay una suerte de balcanización, es decir, las mujeres no se leen entre ellas, porque tiene cada una que de alguna manera proteger un pequeño espacio, ¿no? Porque los espacios en realidad no los poseen, es decir, no lo poseen no en tanto que visibilidad, sino en tanto que también atención al discurso de ellas. Y en ese sentido es ahí donde me interesa Simone Weil, ¿no? Simone Weil, que decía, es la recepción del discurso, que también lo dice Foucault más tarde, ¿no? Es la manera como se recibe el discurso dicho por una mujer o escrito por una mujer. ¿Se dan cuenta? Son los dispositivos de poder que están alrededor del discurso y hacen que ese discurso se neutralice. En fin, eso es para la teoría, pero en lo concreto, las novelistas tienden a reproducir incluso la representación de sí mismas que corresponde a una visión masculina del mundo, ¿no? Y entonces tú dices, qué gracioso, porque en qué momento te das cuenta de que estás colonizada, ¿no? Por eso es que cuando yo escribo ese texto, que es un textito que yo publiqué en mi blog, que se llama No quiero ser una culturada, en realidad hago referencia a un texto de José María Arguedas, el escritor peruano, que escribió un texto que se llama Yo no soy un aculturado, ¿no? Y entonces yo recogí la reflexión de Arguedas para llevarla a mi campo, ¿no? Y yo reflexionar en torno a qué significaba no ser una culturada. Y es cierto que muchas veces yo he sentido que para muchas latinoamericanas, autoras latinoamericanas o feministas latinoamericanas, yo podía parecer una colonizada francesa, ¿no? Es decir, me decían, ay, pero tú has estudiado en Francia, entonces tú piensas como una francesa, pero no entiendes lo que nosotros planteamos aquí. Y eso me ha sucedido en Venezuela, incluso también en México, en Chiapas, ¿no? Que ellas defienden con mucho derecho un feminismo no occidental. El otro día escuché a una autora que es bien interesante, que se llama Leonor Miano, que es camerunesa, y dijo
estamos viviendo una etapa de post-occidentalización. Y yo dije, qué interesante, porque yo también lo estaba diciendo. Es decir, yo decía, es como desoccidentalizarse, es decir, las mujeres son las primeras porque son las que están, digamos, convocadas a participar de esta nueva intención de representarse el mundo, porque hay una crisis de sistema, de ideología, de pensamiento, de paradigma. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres que están participando de esto, como el caso de algunas autoras camerunesas o nigerianas o latinoamericanas, no sé, o norteamericanas, se dan cuenta que hay ahí un paso a otra etapa en la historia. Porque la literatura no está disociada de la historia ni de la sociología, en realidad tiene que ver con todo eso, ¿no? Y entonces me gustó mucho, dije, sí, es cierto. Ella decía, ella contó esto, dijo, cuando yo tenía un personaje negro, ella en Camerún, entonces decía, yo tenía un personaje negro que vivía en Camerún, en los editores en Francia me publicaban inmediatamente la novela, pero cuando yo pasaba a contar la historia de un personaje negro en Francia, me decían que eso no parecía verdad, ¿no? Entonces hay una resistencia a ver esas realidades como próximas, ¿no? Entonces hay un proceso de descolonización. Bueno, está muy vigente ahorita, o sea, yo creo que coincide con que, por ejemplo, hay autores como Achille Mbembe, un camerunés también, que habla de la necropolítica, está traducido aquí un poco, y bueno, y habla de una zona que es el norte y el sur, donde, digamos, la razón se colocaría en el norte y la no razón en los países del sur, ¿no? Si ustedes analizan un poco el contexto geopolítico del mundo, siempre se atribuye a los países del sur una cierta tendencia a ser poco razonables, ¿no? Anárquicos, o sea, la anarquía, ¿no? Entonces, y hay una visión caricatural, pero también hay una visión bien masculina, como dijo también María Ángeles, ¿no? Que es blanca, que es heterosexual, que no es trans, no atraviesa, sino se sitúa se coloca en un lugar que es un lugar de poder, ¿no? Y que es el hombre blanco, heterosexual, judío-cristiano. Y hay una reivindicación, no es paranoia ni es una invención, en Europa y sobre todo en Francia, de este tipo de este arquetipo masculino, ¿no? Es decir, hay todo un movimiento de derechas en Francia que reivindica eso y que lo defiende, e incluso se crean instituciones para defender esa visión, ¿no? No es una alucinación ni tampoco una digamos, tendencia a la paranoia, es que sí hay algo de eso, ¿no? Es una dominación que ha durado muchísimo tiempo. Nuestra tradición filosófica viene de Occidente, ¿no? Cuando tú dijiste voluntad de poder, acuérdate que Nietzsche escribe voluntad, él inventa el concepto, ¿no? Entonces, las mujeres nunca han tenido la voluntad de poder nombrar, ojo, no tener poder económico, porque tener poder económico es caer en la misma cosa, ¿no? Es nombrar, inventar nuevos paradigmas, ¿no? Apropiarse de la cultura, ¿no? No voy a hablar más porque si no... No, muy bien, fantástico las cosas que has dicho. Es interesante porque un poco en las cosas que has estado, la idea de nombrar, me parece muy interesante porque tú hablas sobre Flora Tristán y el hecho de que ella nombraba y utilizaba la palabra paria, ¿no? Pero también paria, y también Violette Leduc, que escribió la novela L'Avatar, ¿no? Sí, entonces, fíjate que pues estas mujeres antaño tenían que utilizar estas palabras para hacer demostración de su hecho de ser outside, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Sí, ¿crees que ha cambiado? Claro, un poco Flora Tristán, cuando ella escribe Las peregrinaciones de una paria, ella dice que saca el título de un texto de Madame de Lafayette, que es una escritora del siglo XIX, que introdujo el romanticismo en Francia, una de las pocas mujeres que ha tenido mucho poder, pero sin embargo olvidada por la mayoría de estudios literarios en Francia, ¿no? El otro día Michel Onfray lo dijo, es increíble cómo las autoras del siglo XIX no son conocidas. Pero lo tienen que decir los hombres, ¿no? Porque si una mujer lo dice, dicen, qué quejona, porque tiene que hablar de ella. Entonces, Madame de Lafayette escribió un texto que se llama Las mujeres en la literatura, y ahí dice, las mujeres son como los parias, ¿no? Y ella hace referencia a los parias en la India, ¿no? Entonces, Flora Tristán, que había leído muy bien a Madame de Lafayette, siglo XIX, pero ella era menor que Madame de Lafayette,
decide ponerle ese título porque además cuando ella va a Perú a reclamar la herencia del padre, el padre era peruano, la tratan como una paria, pues, ¿no? Porque ella no era reconocida y no se encontraba el certificado de matrimonio del padre y la madre, entonces la tratan pues, en realidad como una aventurera, ¿no? Y que estaba yendo a reclamar la fortuna por interés, ¿no? Sí. Entonces ella regresa a París y a su regreso de París está Georges Sand también, que no sé si ubican a esta escritora, que escribe con nombre de hombre, ¿no? Y que fue pareja de Alfred de Musset, de Chopin, por ahí habrán oído hablar. Aquí es famosa porque estuvo mucho en Mallorca. En Ibiza. Sí, no, de hecho es gracioso porque en Mallorca vengo de las conversaciones de Formentor. Sí. Y bueno, estuvimos todos hablando de novelas de pues, fantasmas, almas en pena, sombras, y a mí me tocó moderar una mesa que se llamaba Arpías. Y no era, o sea, había Berta Biasmau, estaba en la mesa, pero también Thomas Oliver, Ródenas, Eduardo Lago. Entonces, claro, era gracioso ver a ellos que no estaban acostumbrados a estar en una mesa que podría tener un nombre como Arpías, y estaban como un poco al principio como ofendidos y tal. Y dije, ay, de esto estoy acostumbradísima. O sea que esta palabra ya la conozco mucho. Y entonces al final Mas Oliver dijo, bueno, ¿y por qué no podríamos ser arpíos? Y entonces hicimos un poco una reflexión acerca de pues, este tipo de palabra, ¿no? Y cómo en la mitología también, como la mitología desde entonces ya nos va dando un vocabulario femenino, ¿no? Claro, la representación es siempre la masculina. famosa, bueno, el famoso libro de Lencius, ¿no? La risa de la medusa. Sí, sí. Es como una inversión, es que si uno lo piensa gráficamente, ¿no? Es como una inversión. Sí, De todos modos, George Sand iba con pantalones por Mallorca en aquellos años y todos los mallorquines pensaban que era un poco bruja y un poco arpía. La arpía original. Fumaba En Valdemosa. para terminar la pregunta, era que Georges Sand, y bueno, esa genealogía, digamos, Flora Tristan, que es peruano-francesa, que además ella se reivindica como peruana, a pesar de que se equivoca y dice que es hija de Montezuma, pero bueno, era peruana, estaba en México. Bueno, y luego Georges Sand, y luego está, pues, están todas las autoras del 19, y las hermanas Bronte, Jane Austen, ¿no? Que escribían según ellas escondiéndose un poco, ¿no? Pero con un nombre de mujer, ¿no? Porque quizás... Y George Eliot también. Y George Eliot, ¿no? Claro. Pero esto y luego pasaré para las otras preguntas, pero me lleva a que esta idea de que yo soy paria, que yo soy batag. Tú escribes que escribir es todo, la piel y las entrañas. También dices, escribir es un evento traumático. Me parece muy interesante, porque claro, si ellas tienen que utilizar estas palabras, que si estamos nombrando cómo es que escribir es un evento traumático. Justamente porque lo que decía eso aunque no le gusta a mucha gente la tauromaquia, pero la literatura como una tauromaquia tiene que ver con eso. O sea, el texto de Michel Léris, que es muy bonito, bueno, pero es que tiene que ver con exponerse, la verdad, porque en el momento en que tú sales a escribir, estás saliendo al ruedo. Es decir, sales al ruedo, pero además, como decía Nerno, ella dice en una novela, dice, si una mujer sale a hablar al frente, todo el mundo le quiere meter una cachetada. Entonces, claro, dices, ¿en qué momento me cae? No, pero es que hay algo de eso, y es cierto que cuando yo empecé a escribir, que ha sido muy pronto, a mí me costaba mucho, me producía mucha angustia, al mismo tiempo que no podía evitarlo. El proceso era totalmente angustioso, pero también es angustioso después, o sea, en realidad es horrible todo el tiempo, pero es porque hay un momento en que tú te dices, claro, escritura es toma de conciencia de una situación en el mundo que es de desarrollo, ¿no? Y es de paria. Entonces, y como lo escribe maravillosamente Violette Leduc en La Bastarda, ¿no? Que está traducida al castellano, que es mejor escritora, por ejemplo, de novela que Simone de Beauvoir, ¿no? Porque realmente esa novela La Bastarda, La Analfabeta, son extraordinarias. Y tú ves ahí un personaje, incluso Simone de Beauvoir la admiraba muchísimo, es ella la que la hace conocida, ¿no? Y la protegía mucho. Y tú ves ahí un vértigo, ¿no? En la escritura de Violette Leduc, ¿no? Que también lo tiene Marguerite Duras. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo,
un autor muy conocido, le dije, ¿y Duras qué le parece? Me dijo, Duras es mucho mejor autora que yo. Le dije, ¿por qué? Porque ella inventó el silencio y la prosa, ¿no? Pero nadie se lo reconoce. Porque es verdad que hay una sintaxis en ella que produce un silencio, ¿no? Su prosodia, no sé. Ahora, Margarit Duras, sin ser militante, obviamente que le ha dado derecho a hablar a muchas mujeres, ¿no? Porque era una personalidad. Entonces, ver una mujer que se atrevía a hacer lo que ella hizo, además a los 80 y tantos años, pues era todo un estímulo, ¿no? Y en realidad las figuras femeninas que me han marcado a mí han sido las mujeres que con destinos bastante trágicos, como Virginia Woolf, ¿no? O Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, ¿no? También. Y Flora Tristán también, ¿no? Flora Tristán, o sea, es otro destino trágico. Entonces, no hay como dicen, no sé, o sea, no hay digamos, no hay que ahondar mucho para darse cuenta que muchas mujeres que asumen la palabra en público, de alguna manera, producen un linchamiento, ¿no? O incitan al linchamiento. O sea, no es simbólico, ¿no? No estoy diciendo que la linchen, pero hay un linchamiento verbal, ¿no? No sé si ustedes han leído las críticas que han habido en algunos libros escritos por mujeres, ¿no? Y que son, por ejemplo, el caso de Catherine Millet, ¿no? Cuando sacó su libro, hubo un linchamiento. Si hubiese sido un hombre, no lo hubieran hecho. No, o sea, es que ella no podía hablar de... Además, Henry Miller, ¿no? A Henry Miller no lo criticaban, pero a Anais Nin sí. Y a mí me contó alguien que el libro no se vendía aquí porque la foto, la gente no quería ver una mujer desnuda en la portada. Y yo decía, vaya. Hay cosas que revelan una situación en la sociedad. Yo creo que ahora hay una regresión, honestamente. En este momento hay regresión de las mujeres en el plano político, en el plano simbólico, más sujetas a ser consideradas a ser construidas como objeto, ¿no? Porque hay un sistema capitalista que se ha instalado y que hace que la mujer sea un instrumento, o sea, sea una mercancía también, ¿no? También los hombres, pero el problema es que la mujer está mucho más colonizada en el sentido que tiene más problemas para poder ella misma liberarse de todo lo que ha recibido y lo que va recibiendo como mensaje para poder pensar por su cuenta, ¿no? Es más difícil. Pero precisamente eso que decías tú, en este momento de, digamos, capitalismo salvaje, donde ya nos hemos dado cuenta que es un formato que no funciona, que al mundo no le conviene, igual que el cambio climático viene de unos excesos que va a haber que empezar a arreglar, porque no vamos a poder seguir produciendo al mismo ritmo, etcétera. Esto enlaza con lo que tú decías de que está viniendo la revolución del sur, es decir, está viniendo la descolonización del mundo, se impone, y realmente el feminismo, por ejemplo, que está cambiando, esta cuarta ola feminista viene de los países africanos en parte o viene de Latinoamérica, y es el caso, por ejemplo, de Chimamanda Ngozi Adichie con este libro que es una charla TED de Todos deberíamos ser feministas, que os recomiendo, es un libro pequeñito publicado por Mondadori, y tiene que venir una chica de color, tiene que venir una chica africana a contarnos a los occidentales: tenéis que empezar a cambiar las cosas porque mira cómo estamos en Nigeria. Y entonces, de algún modo, yo creo que la suerte va a ser que en este momento de explosión, de necesidad de cambio, el cambio va a venir de allí, porque Occidente no podía ya generar más cambio. Occidente solo puede generar ultraderecha en este momento, ¿no? Entonces, afortunadamente, vienen otros países a un poquito a arreglar lo que nosotros hemos estropeado. O sea, con un poco de suerte a lo mejor lo arreglamos, pero solo con ellos. Si volvemos a partir el mundo en norte, el sur, este, oeste, no lo conseguiremos. Yo creo que, como decía un teórico, André Gors, yo creo que si no se cambia el sistema, no hay solución. Y lo decía también Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir decía, el problema es que las mujeres no pueden no ser socialistas, porque el capitalismo, porque ella cuando publica El segundo sexo es atacada por el Partido Comunista Francés. Bueno, Albert Camus también la ataca, ¿no? O sea, la ataca un montón de gente, Merleau-Ponty, gente que era amiga de él y de Sartre. Y el Partido Comunista también, o sea, en realidad ella se da cuenta que cuando hubo el comunismo, cuando hubo la Unión Soviética, las mujeres volvieron a la misma situación, o sea, no cambió nada para ellas, ¿no? Duró, en realidad, estuvieron supeditadas a un poder masculino. Entonces, ¿qué pasa? La conclusión es que el sistema capitalista no permite a la mujer ser libre. Pues mira, yo he visto hoy una cosa que me dio pavor. Había un especial en Colombia de las mujeres del FARC
¿sabes? Que eran soldados del FARC, de la FARC, es la FARC, ¿no? Las FARC, en plural. Las FARC. Sí, pero es lo mismo. Sí, sí. Entonces, las guerrillas, ¿no? sí, Sí. Bueno, las mujeres. Pues tenían ellas con vestidos de uniforme, su uniforme. Y pintadas. Y luego ellas pintadas de mujer fatal. Entonces ha ido de ser soldado a como si fuese Betty la Fea, ¿sabes? O sea, me dio... O sea, yo pensé, yo lo vi también. y todo para eso... Para que te vuelves y piensas que la única manera de ser guapa es que te pintan, te ponen... es que me dio la sensación de que gana. Bueno, es un poco la idea de que la revolución para las mujeres no ha servido de nada, ¿no? Ahora se celebra, yendo al tema este que tú decías del marxismo, el comunismo, como sinónimo de machismo, ¿no? Prácticamente ahora se celebran los 25 años de la muerte de dos escritoras catalanas muy importantes, Montserrat Roig y María Aurelia Capmany, que eran amigas, una era maestra y la otra era discípula, ¿no? Y yo estoy dando una serie de conferencias sobre ellas, he estado este verano escribiendo un libro sobre ellas, y lo que les pasó a ellas en Barcelona, en el Ensanche y en la Universidad de Barcelona, vivían las dos aquí en el Ensanche, relativamente cerca, es que se dieron cuenta que esa revolución no iba con ellas, no servía. Entonces las dos decidieron no ser hijas del mayo del 68, todo y que lo vivieron, por decir de algún modo, vivieron los elementos colaterales de ese mayo del 68, los últimos tiempos del franquismo y la pretransición. Decidieron que ellas eran básicamente hijas de la República Española, la Segunda República, ¿no? Estamos hablando de los años 30, ¿no? Y tenían toda la razón, porque la República trataba muy bien a las mujeres, y en cambio cuando Montserrat Roig entró en la Universidad de Barcelona, que es también la mía, aquí en la Gran Vía, en la Plaza Universidad, se dio cuenta que los marxistas no querían ni siquiera que sus compañeras, ellas, se depilaran las piernas. Entonces no era posible, digamos, ser una mujer, entre comillas, un poco normal, ¿no? Con esos energúmenos que las querían solo para secretarias, ¿no? No las querían ni escuchar en las asambleas, ¿no? Entonces siempre estamos igual. Estaban así en los años 70, están ahora en las FARC igual, siempre estamos igual, ¿no? Pero una cosa o la otra, sí. No puedes simplemente hacer una representación de ti misma. Exacto. Sí, ahora hay que tener en cuenta desde dónde se piensa el feminismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si se piensa, ya lo que dije hace un rato, desde América Latina es un feminismo que puede ser esencialista, lo es también en Francia, ¿no? Es decir, que la feminidad es ontológica, ¿no? Y yo no comparto la idea de un feminismo ontológico, pero entiendo que haya mujeres que lo defiendan, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta también el feminismo que se hace en otros países como Irán, por ejemplo, ¿no? De las feministas se quejan de una dominación occidental, de las feministas occidentales tipo Goodlaw, ¿no? Entonces es un tema muy complejo. En realidad, en cada momento hay que desmontar un poco y entender desde dónde estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, el caso de Femen, ¿no? Femen es un grupo muy contestado, pero claro, hay que pensar que Femen no nació en el Ensanche ni nació en la Castellana de Madrid, que nace en un país donde las cosas son muy difíciles para las mujeres y donde no hay posibilidad de manifestarse y opinar. Entonces, para nosotros es un poco, ya queda como antiguo, ¿no? Tener como que desnudarse para protestar, para usar el cuerpo, pero allí seguramente es una de las pocas expresiones que se permite. Entonces lo que han hecho es decir, vamos a romper porque necesitamos romper. Entrar aquí en una iglesia no tiene ningún sentido ya, pero hay otros países donde tiene más sentido. Por eso hay que ponerse en dónde surgen. Dónde surgen. Necesariamente hay consenso también. No, claro. Ahora, yo creo que la literatura es un buen espacio, y también puedes decir tú, Ana, la literatura es un buen espacio, y sobre todo la novela, que tiene relación con la realidad concreta, ¿no? Porque está siempre relacionada con la realidad, ¿no? Es un lenguaje menos privado que el de la poesía. Yo creo que la novela es un espacio donde se puede trabajar bien esos temas, ¿no? Al menos a mí me sale naturalmente, o sea, ¿no? Es decir, me interesa trabajar la primera persona del femenino, y mucha gente me dice, pero ¿por qué tiene que haber mujeres? Digo, pero es que hay un montón de hombres, no hay mujeres, son poquísimos, para no variar. sé. Además, yo creo que sí, cuando André Gide decía que a él no le gustaba escribir en tercera persona porque él no podía ponerse en la persona, o sea, en lugar de otra persona, más que hablar por sí de lo que él conocía, de lo que él sentía, de lo que él veía. Entonces nunca nadie lo ha contradecido, pero si tú dices que tú quieres ser referente para evitar cometer demasiados errores, y además
para no ser narrador omnisciente, ¿no? Y ponerse en el lugar de Dios, porque yo creo que en esta época es más complicado eso. Entonces pasa mal, es decir, la gente no acepta que haya muchas mujeres que escriban en primera persona. Sí. Entonces dicen, eso es autoficción. Has citado a Annie Ernaux, esa maravilla que es Annie Ernaux, por ejemplo, sí, que escribe en primera persona. Bueno, la tienen por un lado, yo la adoro, muy canonizada, pero por otro lado la hacen críticas lapidarias. Bueno, vamos a pasar Ana, Ana y luego las... No, era solo una observación acerca de lo de la crisis del sistema, que me parece que no solo nos involucra a las mujeres. Y nada, y me acordé de esta reflexión, esa famosa frase, bueno, que en realidad no sé si está atribuida a Zizek, de que hemos pensado el fin del mundo de 1000 maneras posibles, con todas las variaciones de películas, de blockbusters, de cine de catástrofe, pero no podemos imaginar el fin del capitalismo. A mí me parece muy interesante la confluencia del feminismo, o sea, comparto con ella lo de los peligros de un feminismo ontológico. Me pasa en esta cuarta ola que también se está viviendo un poco por una regresión, o sea, en España hasta hace poco se quiso reformar la ley de aborto, todo lo que está movilizando el Frente de Liberación Nacional en Francia, o sea, evidentemente hay una avanzada de la derecha en Europa y en Occidente, crucemos los dedos, que no gane Trump. Me parece interesante, cuando hablo con amigas de estos temas de la maternidad, de los cuidados, como que siempre siento que se nos está metiendo por la ventana lo que echamos por la puerta. Y es esto de esencializar, ¿no? ¿Qué es lo femenino? La naturaleza. Cuando me vienen con todo el tema medio esotérico de la naturaleza, es que me rayo, me pongo muy mal. Y que me interesa cómo, o sea, no me interesa el feminismo en sí mismo, sino cómo el feminismo desestabiliza otros paradigmas, otros sistemas, y cuando confluye, por ejemplo, con el anarquismo. Por ejemplo, con el tema de los cuidados, la política de los cuidados, si viviéramos en un sistema donde, no en este sistema actual, digamos, donde está todo enfocado en el centro es la producción o la postproducción, una economía de bienes y servicios, sino en la economía de los cuidados, o sea, si el cuidado doméstico, el cuidado de la familia, o sea, estuviera en el centro, o sea, ahí el feminismo está confluyendo con otras ideologías que están en contra del sistema, pero hay una cuestión de construcción donde me parece que no nos va a salvar solamente el feminismo, y eso es donde también afecta a los hombres, a los extraterrestres, a todos. Montserrat Roig decía, hay más de una mujer en una mujer que escribe. Esto ya lo hablaba respecto a la paternidad, porque la Capmany le decía, no se puede tener hijos y tener una carrera literaria, y ella en cambio decidió tener 2 y tuvo una carrera literaria, y decía eso, hay muchas mujeres dentro de una mujer que escribe, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo quería hacer una última pregunta, y también me parece que María Ángeles, pero quería, esto en primer lugar es curioso que dices esto de la naturaleza, porque Susan Sontag escribió un ensayo muy interesante que se llama El tercer mundo de la mujer. Es un ensayo que no se ha traducido, lo escribió para un medio español hace, en el 60 y algo, 72 creo, pero una revista que ya no existe, no se ha vuelto a publicar nunca más, con lo cual no se puede leer en español ahora mismo. Pero ella dice que alguien radical y no liberal en el sentido americano y no inglés, y no no neoliberal, sino liberal. Liberal en el sentido de, exacto, así que es muy diferente. Cambio en el estatus de la mujer puede abolir la mística de la naturaleza. Las mujeres tienen que trabajar para terminar todo tipo de estereotipos de cualquier forma, positivo también, no solo negativo, sino también los positivos de acuerdo con lo que es la identidad sexual. Y ella dice que si las mujeres cambian, obligarán a los hombres a cambiar. O sea, que la mujer tiene que hacer el trabajo primero, y esto obligará al cambio en el hombre. Lo que pasa es que el cambio no vendrá sin resistencia, porque no es un cambio solo de palabras, sino es un cambio de poder. Y es poder. Un relevo. Es que es poder, y es que el otro lado tiene que ceder el poder que ha tenido tradicionalmente. Y esto molesta y no gusta y crea problemas.
Entonces, bueno, ella habla en estos términos que me parece, la verdad es que está diciendo un poco lo que no queremos decir, pero que es la verdad de las cosas, ¿no? Que nos toca a nosotros. Y además ella dice que realmente es desde la mujer no debería trabajar en liberar al hombre, que él lo puede hacer él solito, que la mujer tiene que trabajar la mujer y dejar que los hombres hacen el trabajo que ellos tienen que hacer, ¿no? Que a veces no es una familia grande feliz, sino que aquí estamos sentados en una mesa negociando el poder, y no hay que olvidar esto. Es muy interesante este ensayo. En realidad. Sí. No, pero la pregunta que tenía venía si puedes comentar o quieres comentar esto, pero también pasando, porque también quiero hablar de ti como escritora, ¿no? Y me parece que, bueno, tú hablas de un estilo caleidoscópico, ¿no? Que tú trabajas como leitmotiv y también como técnica, el caleidoscopio, el movimiento de fragmentos. Si nos puedes hablar un poquito de esto. Ya has comentado la idea de la primera persona de la mujer, ¿no? Pero esto de caleidoscopio me parece muy interesante. A ver, eso es porque yo creo que pensé que cambiar la forma, o no usar la forma, digamos, dominante, que era la novela decimonónica, ¿no? La novela con un desenlace, con un comienzo, un nudo y un desenlace, ¿no? Con una cronología ascendente, ¿no? Tradicional, era una manera también de polemizar el tema, ¿no? O sea, es una forma de resistencia política. Es decir, yo no me daba cuenta, cuando yo empecé a escribir, no me daba cuenta que era una manera de resistencia. Después me doy cuenta que yo no puedo adaptarme al molde de la tradición latinoamericana. Y cuando yo publico un libro que se llama El último cuerpo de Úrsula, justamente lo que hago es juxtaponer, ¿no? Fragmentos, ¿no? La manera de tejido, ¿no? de panal, ¿no? Que no es que sea la que haya inventado la dinamita, porque lo ha hecho Montaigne, lo hace un montón de autoras. Además, después de haber leído Las olas de Virginia Woolf, creo que nadie puede decir que está realmente inventándose nada, porque el lenguaje también es limitado, ¿no? Pero sí, yo trataba de huir del molde dominante en América Latina, que era más decimonónico, ¿no? La novela decimonónica, que además la he reivindicado siempre Vargas como Madame Bovary, Flaubert, ¿no? Por más que a mí me produzca mucho placer leer a Flaubert, pero yo necesitaba otro registro. Entonces empecé a indagar con escritoras como Woolf y como las francesas, ¿no? Del Nouveau Roman también, ¿no? En el cual ya el lenguaje se convierte en una problemática. ¿Y por qué? Porque el lenguaje no es el reflejo de la realidad, no puede reflejar la realidad, porque esa realidad es una realidad que oprime. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo me doy cuenta que el lenguaje es mi problema. Eso es. Y ahora es curioso porque en Mallorca yo hice una como presentación o charla sobre Lolita, y yo pensé en Lolita. Una de las grandes cosas es que Lolita, Nabokov trabaja Lolita como un objeto y no como una persona sintiente, ¿no? Y casi pensé, pues Úrsula es casi como si fuese Lolita, pero en primera persona, hablando de su propia experiencia. Es curioso, porque hasta incluso porque es confesional, y hasta incluso la parte de la cárcel. O sea que el juego, ¿no? Entonces pensé, pues fíjate, es casi si le das, es el negativo, es el blanco, el negro del blanco de Lolita. Puede ser que en realidad ella quiere lolizar al otro. En ese sentido. No sé, porque uno cuando escribe no maneja tanto el proceso, ¿no? Sí. No, pero lo es un texto es la cosa, ¿no? Tú también debes saber, es que cuando tú liberas este libro, yo puedo leerlo como me da la gana. Exacto. Ya vuelve a ser, ¿no? Pero es verdad que es difícil de leer Lolita. Yo lo puse en un curso que di sobre personajes de la literatura, que se llamaba Madame Bovary y compañía, que hice aquí en la librería de la Central, y estaba el personaje de Lolita, ¿no? Y es un libro que no es fácil de leer, o sea que ahí hay un esfuerzo extra y no tiene nada que ver con la literatura decimonónica, ¿no? Pero yo te quería preguntar también, en la línea de lo que ha preguntado Valerie, a mí, por ejemplo, de todas las autoras que tú tratas en este libro, la que yo
siento más cerca, la que tiene más que ver con mi literatura, o yo con ella, es Marguerite Duras, ¿no? Yo, la primera novela que publiqué, que se llama El silencio, justamente tú hablabas de Marguerite Duras como, entre comillas, una de las inventoras de ese silencio, lleva una frase de Marguerite Duras que dice: esto es Santala hasta el río, después del río también es Santala. Y así empieza. Y Ana María Moix me dijo: esto no lo puedes publicar, se parece demasiado a Marguerite Duras. Y yo dije: pero si ya lo digo, que es un homenaje, ya pone la cita, no engaño a nadie, ¿no? Ahora hay un director que ha hecho una película de esta novela rara, ha hecho una película rara, ¿no? Que se llama La amante del silencio, el personaje. Querría saber, de estas autoras, ¿cuál es la que está más cerca de tu literatura? Es decir, de las mencionadas de las mencionadas en tu libro. La más cerca. Es difícil, o sea, es difícil. Porque la que te ha ayudado más a ti, digamos, como lectora. La lectura temprana de Las olas de Virginia Woolf fue como para García Márquez la lectura de Kafka, cuando él lee la Metamorfosis, ¿no? Y para Vargas Llosa, Flaubert, ¿no? De Madame Bovary. Para mí fue Las olas, o sea, yo dije: qué bien, o sea, existe esta autora, porque yo realmente sentía un desarraigo profundo. Yo decía: yo no puedo escribir como Vargas Llosa, no puedo escribir como Onetti, no puedo escribir como ninguno de los autores que circulaban, ¿no? Ni como Cortázar. Entonces yo decía, y buscaba, y bueno, felizmente hiciste las traducciones, y entonces caí con Virginia Woolf, ¿no? Y luego, después, cuando leo a Duras, digo: y esto todavía está, o sea, era más contemporánea, entonces ya me parecía estupendo que existiera Duras, ¿no? Y además que se atreva a hacer cosas, digamos, a escribir así en esa etapa de su vida, ¿no? Porque no es una joven que escribe, es una mujer ya muy mayor. Entonces, y también, bueno, Violette Leduc también ha sido un buen descubrimiento, ¿no? Flora Tristán, desde el punto de vista desde el punto de vista político, ¿no? Autoras o Alejandra Pizarnik también, ¿no? Los diarios son estupendos. Y después, ya de manera tardía, cuando yo he ido a México, he descubierto muchas autoras mexicanas, ¿no? Ana me decía: yo no sé por qué has puesto tan pocas, porque realmente es impresionante, pero yo leía más a las europeas que a las latinoamericanas. Y entonces, yendo a México, he descubierto a Julieta Campos, a Elena Garro, ¿no? A Josefina Vicens, o sea, de primer orden, autoras, o Rosario Castellano, que son autoras estupendas y que no las conocemos las latinoamericanas porque nos tienen... Hay una balcanización, ¿no? Bueno, el canon de mujeres, digamos, muy europeo, yo diría eso. Y yo peco de... Y Clarice Lispector, ¿no? Yo la verdad es que más que francesa soy bastante anglosajona, y bueno, y tengo como mis propias despertadoras, pero le preguntaba eso porque yo estoy en un revival y ni siquiera con las argentinas, estoy leyendo bolivianas, mexicanas, Giovanna Rivero, Laia Jufresa, porque tienen una relación con el lenguaje marciano, o sea, es una relación no, en serio, creo que los argentinos tenemos como buenas, o sea, una matriz como más europea, jugamos con los géneros, ¿no? Borges, Cortázar, pero a nivel lenguaje, no sé, hay algo ahí como que se me pasa culturalmente, a lo que quiero volver. Y como también, bueno, Gabriela Wiener, bueno, hay escritoras peruanas que admiro mucho y que es otro castellano que envidio sanamente. Por eso le preguntaba, pero aparte de Blanca Varela, sí, que también es Flora Tristán. Es una poeta mayor, pero hay una relación con el castellano que es más libre, quizás, no por la distancia, ¿no? Hay algo de eso, porque los latinoamericanos tienen una relación un poco más lúdica también. Yo me doy cuenta que cuando yo hablo con los peruanos, lo que me gusta es que tienen mucho sentido del humor y que juegan mucho con las palabras, ¿no? Entonces le dan vuelta al lenguaje, ¿no? Menos Vargas Llosa, que lo ha perdido, el sentido del humor. Una curiosa experiencia, de todas maneras, porque yo edité una selección de escritores peruanos para Words Without Borders, ¿no? Patricia de Sousa es una de las escritoras. Y cuando yo iba, bueno, simplemente haciendo pues la investigación que tenía que hacer de consenso, ¿no? Pues simplemente preguntando a escritores, críticos, bla, 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 quiénes son los escritores, tal. Pues ninguna hablaba de mujeres. ¿Ninguno o ninguna? Ninguno o ninguna. Todo. Ninguna persona. Hablaba de mujeres, siempre hombres. Claro. Y luego yo empecé a sospechar que no puede ser, que no. Entonces, cuando empecé a realmente empujar muchísimo, pues alguna mujer muerta. Entonces me di cuenta de hasta qué punto es que si yo hubiese sido un poco vaga,
y que no hago el trabajo de realmente investigar, buscar y leer, ¿sabes? Porque hay editores un poco vagos en el mundo que no hubiera podido descubrir a todas las mujeres que pusimos en y hay mujeres maravillosas, pero me di cuenta, ¿no?, de que lo primero es ir al canon masculino y luego a alguna mujer quizás, ¿sabes? Y luego empieza. Entonces fue para mí muy importante, una experiencia muy importante que tenía que tomar en cuenta. Pero yo creo que ahora mismo vamos a pasar al público, a ver si hay alguna pregunta para Patricia. Siempre cuesta hacer la primera pregunta, pero aquí hemos hecho ya unas cuantas, os hemos dado pie. O sea, aprovechad que ha venido de lejos, no viene de Perú, viene de Francia, viene de más cerca, pero no deja de ser lejos. Sí. ¿Alguien? No hace falta que sea pregunta, puede ser comentario. Ya tenemos la primera. No, ahora un poco siguiendo lo que hablaban en esta lucha de poderes, que de pronto era ceder un poco de poder. También en alguna de las charlas que dieron con respecto al proceso de paz de Colombia, en obras, también decían que posiblemente el éxito también vendría de que los que tienen el poder cedieran el poder a estos grupos resistentes, ¿no? Entonces me llama la atención como el paralelo, y en ese orden quería preguntar también en lo que ustedes comentaban de esta dificultad que tenemos las mujeres de apoyar a las mujeres, ¿no? Que entramos a lo mismo, ¿no? Un poco en esta lucha de poderes entre nosotras mismas, ¿no? Entonces mi pregunta es, pues desde la literatura, desde la escritura, no tengo esa habilidad, pero siempre como mujer he pensado cómo, de alguna manera, cómo se puede nombrar, cómo puedes enunciar algo que debes pensar y que te parece que puede ser revolucionario en casa o en el trabajo o lo que sea, ¿no? Y siempre lo que ustedes han dicho me llama la atención, porque si hay esta dificultad al error, ¿no? A equivocarte o a no ser reconocida, que es un poco lo cultural, donde realmente es permanente, no solo en mujeres, hombres y mujeres tenemos como la misma dificultad, ¿no? Entonces, en este orden, claro que es un problema ya no perder de vista la historia de las mujeres, pero termina siendo un problema de todos, ¿no? En última, ¿no? Quiero decir que es tan transversal que uno a veces se pierde, y por eso termina a veces como en las polarizaciones odiosas donde se crean los conflictos, ¿no? Que es muy difícil tener como ese límite, ¿no? Para saber dónde es esa calle donde nos reconciliamos, que es el tema como importante para mí, ¿no? Entonces, luego la pregunta es, desde alguien que, como yo, que quiere de alguna manera ir dando ideas, pero también no se atreve, desde la escritura, o sea, cómo me da la sensación que el trabajo empieza como de mujer a mujer, ¿no? Un poco porque esto es lo que nos da a veces como la fuerza, ¿no? ¿Sabe? Y además donde uno siente a veces como mayor calidez es cuando están, por ejemplo, reunidas ustedes conversando. Fuerza que esa posibilidad, yo misma me siento conocerla. Sororidad, se le llama sororidad. Tener unos espacios así donde uno pueda tener esta más soltura, más confianza para poderlo hacer, porque a veces realmente este esquema de lo masculino nos marca increíble mucho, a pesar de que desde la teoría o desde que tengamos una formación profesional importante seguimos igual, un poco lo que decía, si políticamente hay leyes, seguimos en el mismo lugar, ¿no? Entonces movernos desde ese lugar, desde lo personal, cuesta. Yo creo que ahí es donde lo que estaba diciendo Susan Sontag, estaba diciendo que en primer lugar el de victimismo hay que dejarlo, es que no hay que andar como víctimas y dejar a los hombres hacer lo que tienen que hacer, porque evidentemente ellos están defendiendo su derecho de poder que siempre han tenido. Quien tiene que trabajar somos nosotras, y lo único que podemos hacer es hacerlo entre nosotros, apoyándonos, pensando de una forma diferente. Por eso empecé con esta cosa que tú decías, ¿no? Es como poner a pensar y pensar
desde otro lugar, ¿no? Sí, la idea de ocupar otro espacio, pero también el problema es que si hay esta competencia entre hombres y mujeres, es decir, este enfrentamiento constante, que es violento muchas veces, el hecho de que los hombres también mantengan el poder y no dejen que las mujeres accedan a él, tiene que ver con el sistema. O sea, es decir, sí hay una relación entre el sistema. Yo he llegado a esa intuición después de mucho tiempo de estar trabajando, es decir, hay una relación entre un sistema capitalista que necesita que la mujer esté sometida, y no lo digo yo, lo dicen muchos filósofos y lo analizan en muchos textos, ¿no? O sea, Zizek, Butler, André Gortz, o sea, hay muchas personas, incluso Mariátegui, ¿no? O sea, es decir, José Carlos Mariátegui también podría decir que el capitalismo trae sometimiento a la mujer, porque el sistema de explotación produce una división del trabajo que es que la mujer sea destinada a las labores domésticas. No se le otorga el espacio del pensamiento. ¿Por qué? Porque hay que organizar la sociedad de una manera acelerada. Y además, yo creo que hay otro fondo. Es decir, no sé, bueno, si ustedes siguen la actualidad y ven todo lo que está pasando con el ejército islámico y todo esto, no sé si ha sido Alan Badiou que dijo el otro día que digamos que los radicales musulmanes, no los musulmanes por cierto, que no son muchas veces radicales, que no son nada radicales, no pueden dejar que la mujer sea libre, porque la mujer tiene el poder de dar vida, ¿no? Entonces a la mujer la tiene que mantener sometida y tiene que controlarla. Eso también lo dice Foucault cuando habla del control del cuerpo, ¿no? Es decir, hay un control, lo biopolítico, ¿no? Que es el cuerpo como un elemento político de la sociedad que hay que controlar. Entonces, obviamente que eso no va a cambiar solamente con respuestas valientes, ¿no? No es embalantonándonos, yo no creo eso, al menos es mi posición, o empoderándose las mujeres, que está muy de moda, que eso va a cambiar, sino es el cambio de paradigma, que va a hacer que las mujeres no estén peleándose con los hombres por el poder, porque no deberían pelearse por el poder, ¿no? Debería ser mucho más democrática la cosa y no lo es. Entonces, sistema opresivo que además instrumentaliza a las mujeres, y eso va a ir más lejos, porque ahorita hace poco leí un editorial de l'Humanité donde se habla de la propuesta en Francia del vientre de alquiler. Entonces son unas feministas que se oponen porque dicen lo que va a suceder con eso es que se va a mercantilizar aún más el cuerpo de la mujer, porque ¿quiénes son las que van a alquilar el cuerpo? Es que no ya está sucediendo. Las mujeres ricas, si no van a ser ni las burguesas, van a ser las mujeres del tercer mundo que van a necesitar ganar algo de dinero. Entonces es ya convertir al cuerpo de la mujer en una industria, ¿no? Es que ya está sucediendo. Tengo una amiga que está escribiendo un reportaje sobre eso, sobre el tema de los vientres de alquiler del tercer mundo, y es tipo el cuento de la criada de Margaret Atwood. O sea, es distopía y es el presente, ¿no? Es... Bueno, pero digamos que el hecho que sea una ley, como lo que se está pidiendo en Francia, que sea la ley para la gestación para otros, se llama, o sea, el vientre de alquiler, sí. Ese es el problema. Si el gobierno o la sociedad tiene que hacer una ley para permitir eso, ¿no? Sí, como muchas feministas que están a favor de la legalización de la prostitución, y digo, no, porque existe, pero después yo me hacía la pregunta, decía, no por principio, ¿no? Porque no podemos aceptar que el cuerpo de la mujer sea una mercancía. Una mercancía, bueno, sí. Si tienen otra pregunta. Sí, exacto. Ay, vamos a otra pregunta. Yo más que una pregunta quiero hacer un comentario. Este libro es interesante cómo se hizo, porque quiero hablar sobre la editorial. La editorial se llama Los Libros de la Mujer Rota, y es una editorial chilena que es muy autogestionada, ¿sí? La inventó Claudia Pablaza, que es una escritora chilena. Ella tiene un recorrido bastante largo, pero que aún así, dentro de todo, está en un margen, porque en Chile todas las escritoras, aparte de Gabriela Mistral, que igual yo creo que está en un margen, y bueno, es interesante como la industria que está empezando a surgir en Chile respecto a los libros independientes. Y quiero contar una pequeña anécdota. Claudia trabajó mucho desde un espacio que se llamó Panal, como tú decías, que era un espacio autogestionado por muchas mujeres, que finalmente quebró porque es muy difícil en Chile también tener espacios de autogestión. Era muy caro el arriendo de la casa. Y en ese lugar se hizo un encuentro de mujeres que se llamó Islas Nuevas. Lo organizamos con dos poetas, que son Paula Vaca y Natalia Sistema. Y lo que pasó en ese encuentro fue que, con las pocas herramientas que tuvimos, convocamos autoras chilenas de distintos lados, y fueron 4 ocasiones donde se leyó poesía y narrativa. Y pasaron hartas cosas. Lo primero que pasó fue que había resquemor de que entre las escritoras se pelearan porque habían rencillas, lo cual no pasó, sino que todo lo contrario. En
cada sesión se generó algo como muy mágico y todos lo decían, como había mucho poder, o sea, en la voz, en el simplemente hecho de que las autoras leyeran sus textos en voz alta, se generaba como una atmósfera muy conmovedora. Y eso se sintió en todas las sesiones, y la gente que fue como que decía, ¿por qué pasa esto? Y yo creo que es porque cuando las mujeres se juntan, o las personas que se sienten mujeres, o la energía femenina se junta, es poderosa y genera miedo, como que, y de hecho lo que pasó, y le comentaba a Lorena, es que lo único que apareció en los medios de esto fue una columna en un diario que se llama La Hora, que es un diario de distribución gratuita que está manejado por la derecha en Chile, riéndose del encuentro. O sea, estas mujeres, estas locas que se juntan como si fueran los años 80, ¿cierto? A reclamar y decir, ¿y por qué no hacen encuentros de hombres? O sea, entonces, cuando hablamos de machismo en Latinoamérica está muy vigente, pero felizmente están este tipo de sucesos o fenómenos como que un libro cruce, ¿cierto? Los mares y llega hasta acá y circula una voz. Entonces, nada, creo que hay que celebrar y pienso que pueden pasar muchas cosas interesantes. Una cosita que es importante, el título de la editorial, La Mujer Rota, es importante. O sea, es como que los libros pueden ser no los pedazos, porque es el libro de Simone de Beauvoir, ¿no? Sí. La Mujer Rota. Sí. Un hombre me dijo una vez, qué duro suena eso de una mujer rota. También, ¿sabes quién habla de eso de sentirse rota? Es Silvia Plath también. Bueno, además de la campana de cristal, donde ella cuenta que está pues, ¿no? una especie de psicosis. Yo creo que hay mucha neurosis en las mujeres con el cuerpo y con el discurso, ¿no? O sea, es muy difícil lograr articular un discurso cuando la mirada del otro es una mirada que desaprueba o se quiere burlar, lo que tú decías, ¿no? Se burla o es displicente, ¿no? Ay, a ver, ¿qué vas a decir tú? Yo me acuerdo cuando yo a veces tenía mesas con puros hombres en Perú, y yo decía, ¿y ahora qué hago yo entre tantos hombres? O sea, de verdad tenía aprensión, porque yo decía, no tengo una mujer al lado, o sea, estoy yo sola con solo hombres, ¿no? Porque la novela es un género pues bastante masculino, ¿no? Y lo es incluso acá, ¿no? Sí, acá las autoras que están en la academia son poquísimas. Bueno, que no tendrías por qué aspirar a entrar a la academia, digamos, si quieres ser libre, ¿no? Eso es cierto, pero yo creo que la mejor manera es de resistir a formar realmente redes de apoyo y no escuchar cuando se burlan, porque es curioso, porque hay una escritora de ciencia ficción que se llama Joanna Russ, y en el año creo que 60 o 70, en los 70 principios, ella escribió un decálogo de cómo conseguir que una mujer no puede ser escritora, y una de ellas era burlarse continuamente de todo lo que hace. Es interesante porque se puede leer hoy y es exactamente y la verdad es que no se da cuenta, pero durante la época las mujeres que escribían ciencia ficción, habían algunas como muy potentes y que tenían que pelear. Todo esto lo estamos estudiando para el próximo número de Granta. Y tenemos unas cartas entre mujeres, entre Ursula Le Guin y una mujer que se llama James Tiptree. Sí. Exacto. Pues tenemos exactamente, que en realidad era Alice Sheldon, pero nadie lo sabía. Escribía como Alice Sheldon, pero también como James Tiptree. Y es una de las autoras preferidas de Bolaño. De hecho, en esta novela que va a salir de Bolaño en noviembre, que se llama El espíritu de la ciencia ficción, hay una carta de Alice Sheldon y una carta también a James Tiptree, sin comentar que son la misma. Pero hay una serie de cartas que escribieron entre Ursula Le Guin y ella cuando salió la noticia por primera vez que ella es mujer, James Tiptree es mujer, y que habían tenido como una correspondencia un poco así traviesa y tal. O sea que, pero bueno, yo creo que aquí es un buen momento para terminar, para que luego si alguien quiere hablar con Patricia, hay un poco de tiempo para ello. Pero bueno, yo creo que el cambio de episteme, como diría Foucault, que es un autor que es importante, aunque mucha gente no lo quiera ver ni pintado, porque claro, ha revuelto las cosas, es que las mujeres es a través de la literatura, ¿no? Yo creo que es importante, porque la literatura aporta nuevas representaciones del mundo.
sin forzar, digamos. Exacto, nombra las cosas. Sí, nombra las tiene cosas de poder, otra manera. Sí. Tiene poder porque nombra las cosas. Claro, Sí. y además persevera, o sea, permanece, ¿no? Bueno, En fin, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Muchas gracias a Patricia y a la Casa de América Cataluña por tenernos aquí. Gracias a la Casa América y a la